Contado por el neuropediatra, episodio 44 de la tercera temporada. Bienvenido a Contado por el neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández. El programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, desarrollo, la crianza y la educación de los hijos, así como sus dificultades y alteraciones, para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz, para actuar de la forma más adecuada lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos. Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra. Y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias. Testimonios en primera persona, colaboración de expertos de diferentes ámbitos, algún que otro personaje famoso y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieran algo más para ellos. Para padres luchadores e inconformistas que están dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismo por sus hijos. Este programa está imaginado, pensado, creado y desarrollado especialmente para ti. TDAH, TEA o por cualquier otro de los problemas con los que trabajamos al inicio del curso. Y es llamativo porque siempre se repiten las mismas y es curioso porque evidentemente lo que eso significa es que no se resuelven los problemas que la generan. Os voy a poner las 4 preguntas fundamentales, cada una tiene sus apartados y demás, pero si me decís si os sentís reconocidos con cada una de ellas conforme las vamos planteando, os lo agradecería, ¿vale? Así que si os parece que las preguntas que estoy planteando son dudas o situaciones que os habéis vosotros planteado previamente y que os encontráis en el día a día, me lo decís, ¿vale? Primera pregunta, y esta es, pero vamos, me pasa a mí y le pasa seguro a todos los compañeros del equipo. Y es una frase además que normalmente te lo dicen así los padres, ¿no? Mi hijo ha pasado un verano magnífico, tenga TEA, TDAH, dislexia, trastorno de déficit saciante, etc. Ha pasado un verano magnífico, entre comillas, entendiendo que magnífico es razonablemente bueno, pero ha sido empezar el curso o ni siquiera empezarlo, llegar el 1 de septiembre y planificar, prever, organizar todo lo que tiene que ver con la escuela y se ha ido todo al garete, por no decir otra palabra más fea, se ha descompensado. ¿Por qué hay tanta variabilidad en la evolución de mi hijo? Me preguntan los padres. Y además, tan o más importante que el otro, ¿esto va a ser así para siempre? Bueno, voy a empezar por el final, porque creo que es la primera respuesta que os tengo que dar. No es así para siempre. El objetivo de todo lo que hacemos a nivel de tratamiento, terapia y de todas las intervenciones que realizamos con estos chicos, más allá de mejorar la sintomatología del día a día, muchos ya me habéis escuchado, que tiene como objetivo mejorar su proceso de neurodesarrollo, es decir, mejorar cómo la estructura, el funcionamiento, los circuitos cerebrales y demás de nuestros mecanismos, especialmente los que regulan la función ejecutiva, optimizarlos para que al final la conducta y el comportamiento del chico sea lo más estable y estandarizado posible, ¿va? ¿Esto qué tiene como objetivo? Pues minimizar las dificultades del día a día, por supuesto, normalizar esto en el largo plazo. No siempre es posible, pero en muchos casos conseguimos unos resultados muy adecuados. ¿Por qué hay tanta variabilidad? Pues porque básicamente en el TDAH, en el TEA y en otros trastornos del desarrollo lo que falla son los mecanismos de autocontrol y por lo tanto cuando la presión es baja, hay pocas obligaciones, pocos plazos temporales y uno está haciendo las cosas de forma sosegada, las dificultades es difícil que aparezcan, aunque con muchas ocasiones en verano esto a nivel de conducta también ocurre. Pero claro, empieza el curso y solo el chico tener que pensar que se va a enfrentar a esas situaciones que son desagradables, que son difíciles, que son complicadas y que para él suponen un estrés enorme, la cosa hace nada más que complicarse y cuando un niño con este tipo de problemas está estresado o tiene ansiedad, lo que pasa es que aunque sus síntomas y su tratamiento en teoría esté relativamente bien controlado, las cosas se descontrolan. Así que decidme si alguno, muchos o quién de vosotros se siente identificado con esta sensación cuando empieza el curso. Decidme ahí sí o ponerme un ok con los GIF o con los emojis para que yo vaya viendo cómo va respondiendo la gente, ¿vale? Segunda pregunta, que es que tampoco tenemos demasiado tiempo, bueno, tenemos 10 minutos y el objetivo es que esto es que sea una actividad dinámica y entretenida, pues bueno, os voy a ir dando la información de esta forma rápida y ágil.
Segunda pregunta, como decía, ¿por qué tengo que peregrinar todos los años de profesor en profesor para explicarle el diagnóstico de mi hijo y mendigar literalmente que reciba la ayuda que necesita? ¿Va? Decidme que no es esta la experiencia que tenéis en el día a día de las escuelas, ¿vale? Pasan los niños, todavía en infantil, cuando los niños son pequeñitos empiezan las dificultades, pues bueno, pero llega la primaria y vas a hablar con el profesor, hablas con el tutor, o ya has informado al equipo de orientación, al equipo de orientación educativa, al PT, tal igual, y tú crees que ya está todo ya arreglado, pues no. Resulta que o no se enteran o no se quieren enterar o no se pasan información, pero parece que tú has ido como a islas independientes que no tienen ninguna relación entre sí, que parece que ni se hablaran o que tienen una serie de prejuicios sobre la situación que directamente hace que no escuchen lo que dices, o no sé cuál es, bueno, sí sé cuál es la realidad de esto, pero lo que ocurre es que en muchas ocasiones, como veréis en las siguientes preguntas, no son bien interpretadas las informaciones, hay una serie de prejuicios, de estigmas, de suposiciones que hacen que muchas veces ni siquiera os escuchen o os escuchen como de una forma condescendiente, dando por hecho que ellos son los que saben lo que pasa, que vosotros no lo queréis ver, no lo queréis asumir, no queréis aceptar un diagnóstico o no queréis aceptar que el niño no tiene un problema, sino que tiene falta de disposición y una mala educación, en fin. Veo que por aquí muchos de vosotros me habéis dicho que sí, salvo Ricardo, que dice que no es su caso, se pone nervioso cuando hay un cambio, pero el cole lo lleva bien. Eso, por ejemplo, en la pregunta 1. Me alegro muchísimo. En la pregunta 2, decidme también yo, o con un ok también ahí en los comentarios, si tenéis esta sensación de que cada año y en cada cambio tenéis que empezar de cero, bueno, no os digo ya secundaria, ¿no? Hablar con el tutor y con un profesor y con otro y con el de allí, con el de la moto, porque parece que cae todo en sacos rotos, ¿vale? Ahí siempre digo que independientemente de todo lo que hagáis de forma verbal, los papeles, los informes que llevéis, directamente hagáis entrega por registro, secretaría, con sello y demás de toda la información para que quede constancia y nadie pueda dar por no oída, no escuchada, no recibida la información, porque de esta forma, por lo menos, cuando os toque ir a reclamar a la inspección o a quien sea o a la dirección primero, tendréis argumentos de mira, he hecho todo lo que está en mi mano, yo he trasladado la información, he pedido las ayudas, los apoyos y demás y no he tenido respuesta o esto no se ha hecho, ¿vale? Me decís ahí las dos preguntas, sí, Eva, Sandra Ruiz, sí, mi hijo, en eso, sí parece que la culpa siempre es del niño, bueno, ahí vamos a la siguiente pregunta, ¿vale? Que estamos ya, son las 8 horas 9 minutos y no quiero ir quitándole tiempo al resto de compañeros. ¿Por qué nos tratan tan mal en el colegio a mi hijo y a toda mi familia? ¿Acaso hemos hecho algo mal? Como veis, estas son sensaciones que muchos de vosotros habéis visto, habéis sentido, habéis percibido y que me trasladáis a mí en el día a día, no solo al principio del curso, pero sobre todo cuando uno ya viene, bueno, pues un periodo de relajación donde ya parece que el curso pasado se olvidó y empieza otra vez un reto nuevo, un curso nuevo con unas expectativas o una idea que, bueno, uno siempre piensa que va a ser buena y se encuentra, ¡pum!, otra vez con esta sensación de ir allí, que te miren con cara como de superioridad, con descendencia, de bueno, ya está aquí otra vez esta madre, dando por saco, siempre con la misma historia, que es que su hijo tiene un problema, es que nosotros no sabemos hacer las cosas cuando nosotros somos los docentes más preparados del mundo. Bueno, mira, básicamente esto ocurre pues porque si tenemos claro que en los trastornos del desarrollo, TDAH, TEA y demás, lo que hay es un problema de autocontrol, pues bueno, no tendremos este problema, no tendremos esta duda, este quebradero de cabeza, y vosotros lo sabéis porque los que habéis pasado por mi consulta tenéis este tema perfectamente claro. Para rendir bien en cualquier área hace falta capacidad, esfuerzo y autocontrol, y el autocontrol falla en los trastornos del neurodesarrollo. Así que aunque ellos quieran y ellos tengan capacidad, tienen dificultades para rendir. Claro, si como docente no me planteo esto y el autocontrol no es algo que yo crea que es relevante o no tengo ni idea, no tengo formación o encima tengo unos prejuicios equivocados, ¿vale? Pues no tendré ese factor en cuenta y cualquier problema de rendimiento será o falta de capacidad, es decir, el niño es torpe, o directamente un problema de esfuerzo, es decir, el niño es vago, con lo que aquí le están echando la culpa a los padres porque os están diciendo que básicamente no habéis generado los comportamientos o el contexto suficiente y no habéis sabido educar a vuestro hijo de la forma adecuada. Y por eso os tratan mal, porque realmente creen o dan por hecho que lo que contáis es mentira o que no es una visión realista y que lo que tenéis es un hijo malcriado, sobreprotegido y demás, ¿no? Y para terminar,
¿Qué puedo hacer para que los demás compañeros y los demás padres entiendan a mi hijo y se sienta integrado? Esto creo que es algo que ocurre durante todo el curso y es una de las grandes lacras que hoy en día acaban generando un caldo de cultivo para los problemas de acoso, de bullying y a la postre de suicidio infantil, problemas de ánimo, ansiedad, depresión, etcétera, ¿vale? ¿Qué podéis hacer los padres? Yo creo que naturalizar las cosas, explicarlas bien a todos los docentes, por supuesto también a los padres y evidentemente en el entorno académico, si tenemos que ir los profesionales a hablar con vuestros educadores, con vuestros responsables, a dar charlas, a concienciar, a divulgar, etcétera, pues allí estaremos porque la realidad es que lo que necesitan las escuelas, no solo las escuelas en sí, sino los docentes, los responsables educativos y también los padres de todos los alumnos es información y conocimiento sobre este tema para que no piensen que hay aquí un problema de mala educación y demás, sino que realmente sean conscientes de las dificultades que tienen estos chicos, ¿vale? Y no quito más tiempo, son las 8:12, creo que me he ajustado razonablemente al tiempo, si no Chris me lo dice, así que muchas gracias por estar aquí, por escucharnos. Esto es solo el principio, porque teniendo estas preguntas nos tendremos que plantear las respuestas y sabéis dónde estamos para cualquier cosa que necesitéis. YouTube, @neuropediatra, Instagram, TikTok, etcétera. Por favor, suscribiros, canal, lo diré, campanita, like, todo para que no os perdáis nada, ¿de acuerdo? Un besito y aquí estamos para las preguntas después. Gracias, Manuel, todo en tiempo. Y ahora damos paso a la compañera Carla Carvalho. Es neuropsicóloga y ella nos va a ayudar a identificar cómo detectar dificultades de atención en las primeras semanas del curso. Bueno, como ya ha adelantado un poco Chris, yo voy a hablaros de esas primeras dificultades, ¿no?, que podemos observar en niños y no tan niños en esas primeras semanas, ¿no? Porque como, bueno, ya lo comentará mi compañera Noelia, os hablará del proceso de evaluación, de cuándo es necesario hacer una evaluación y de qué tipo de evaluación hablamos, ¿no? Pero para hacer esa primera evaluación, lo fundamental y lo más importante es saber si el niño o la niña presenta dificultades a nivel atencional, si realmente estamos hablando de una dificultad atencional o, como ya ha explicado Manuel en su anterior ponencia, si hablamos de otros tipos de dificultades, ¿no?, como pueden ser las dificultades ejecutivas. ¿Qué es lo que pasa a día de hoy, sobre todo en la población general, ¿no? Que es muy difícil, ¿vale?, definir el concepto de atención. De hecho, indagando en la red, algunos de los conceptos que aparecen como sinónimos relacionados con este proceso cognitivo es el proceso de concentración, mirar fijamente, dificultades relacionadas con del aprendizaje, escuchar, el tema de la conciencia e incluso la memoria, ¿no? Que, como muchos de vosotros ya sabréis, que sois padres y madres de aquí, de pacientes de consulta, esto lo tenemos muy brillado en las diferentes sesiones que hacemos y lo tenéis más claro que incluso yo, ¿no? Pero cuando hablamos de dificultades atencionales, ¿a qué hacemos alusión, no? ¿Qué podemos observar en un aula, por ejemplo, de primaria, no? Pues yo he dividido en la diapositiva, como lo podéis ver, diferentes tipos de comportamientos o actividades que podemos observar, ¿no? Por ejemplo, vemos un niño que se distrae con estímulos irrelevantes. Es verdad que a ciertas edades es normotípico que los niños se distraigan con determinados estímulos, pero llega un momento que eso no es normal, ¿vale? También tiene dificultades para comenzar la tarea. De hecho, es una de las grandes preocupaciones que tienen los padres y madres, ¿no? Que son niños que parecen que están en las nubes, que les cuesta mucho arrancar, ¿no?, en ese primer momento. De hecho, lo observáis mucho a lo largo de la tarde, es que le cuesta mucho después del cole ponerse a hacer los deberes, iniciar la tarea, pero una vez que lo inicia es fácil. O por el caso contrario, ¿no?, es que termina las actividades, se convierte en una tarea súper tediosa, normalmente llega a casa con millones de actividades y cuando le preguntamos a los profesores por qué el motivo de este gran aluvión de actividades, pues nada, nos comentan fundamentalmente que es que el niño no las ha terminado en clase, ¿no? Además, otra de las cosas muy comunes en estos perfiles es el tema de no seguir las instrucciones, ¿no? De hecho, el otro día me reía aquí en consulta porque a uno de los niños le dimos una instrucción de ve a la impresora que tenemos aquí fuera y coge los papeles. El niño fue a la impresora literalmente y cogió los papeles que estaban debajo de la impresora, los que salen para el que ¿no? Y cuando le pregunté el por qué había dicho eso y me dijo claramente que es la instrucción que yo le había dado, ¿no? Poniéndonos un poco a pensar, pues es verdad que a veces en este sentido son bastante literales y ciertas cosas o connotaciones que queremos que sigan, pues les cuesta.
¿no? Y fundamentalmente otra de las sintomatologías principales, ¿no? El estar en las nubes. ¿Qué pasa con estos tipos de niños? Que muchas veces, como no son niños molestos ni disruptivos en el aula, pues muchas veces pasan desapercibidos, van pasando sus cursos académicos a nivel de primaria con grandes dificultades y llegan a las secundarias y nos encontramos que realmente nos encontramos ante un perfil, en este caso de TDAH, no diagnosticado, ¿no? Con lo cual es importante a estas edades tener en cuenta estos síntomas de alarma para que estos niños no pasen desapercibidos. ¿Cómo lo podemos ver y observar? Pues las actividades normalmente están incompletas, hay muchos errores por descuido y son muy lentos a la hora de terminar las actividades, ¿no? ¿Qué nos pasa en la secundaria? Pues bueno, digamos que en la secundaria estos niños que a trancas y barrancas han ido solventando esas dificultades que presentan en la edad primaria y no han sido diagnosticados adecuadamente, pues nos encontramos que tienen dificultades fundamentalmente a nivel ejecutivo, ¿no? Con esa dificultad para organizar materiales, ese no apuntar cosas en la agenda. De hecho, me consta que muchos de aquí sois grandes detectives a la hora de saber cuándo son los exámenes, qué tipo de trabajos tenéis que entregar, qué tipo de materiales le hacen falta para el día siguiente, ¿no? Os convertís en esos padres helicópteros que nosotros llamamos, que al final están todo el día sobrevolando el contexto académico y al final os convertís, como digo, en grandes detectives y sabéis incluso más que los propios niños que acuden diariamente al aula, ¿no? Además, se producen olvidos frecuentes de exámenes o fechas importantes. De hecho, aquí una de las grandes cosas o grandes preocupaciones de los padres, ¿no? Es que ha llegado a casa y me ha dicho que ha tenido un examen de matemáticas, cuando ese examen de matemáticas llevaba a lo mejor 2 o 3 semanas puesta en el calendario de clase, ¿no? ¿Y qué es lo más importante sobre todo a estas edades, ¿no? Que ya no son niños que a lo mejor como en la primaria puedan pasar por todo esto un poco desapercibidos y les da un poco igual, sino que esto empieza a generar una serie de sintomatologías que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Esa baja tolerancia a la frustración, ¿no? Esa desmotivación, parece que todo lo relativo con el contexto académico les da exactamente igual. Además, son niños que tiran la toalla súper rápido, también tienen grandes niveles de estrés y esto además puede desembocar en altos niveles de ansiedad. De hecho, es cada vez más común que perfiles de niños, hablo de adolescentes no diagnosticados en secundaria, de forma comórbida o simultánea, además de la sintomatología propia del TDAH, también padezcan altos niveles de ansiedad, ¿no? Llegando incluso algunos de ellos a ser diagnosticados de un trastorno de ansiedad. Por lo tanto, ¿por qué es importante o por qué debemos detectar las dificultades? Aunque si bien es cierto que la voz de alarma normalmente debería partir de los centros escolares, es verdad que muchas veces, como ya hemos comentado, se dan un poco, se pasan un poco por alto, fundamentalmente, sobre todo en esos casos de un TDA o un TDAH de tipo inatento, porque como hemos mencionado previamente, son niños que no son para nada disruptivos y no dan ninguna molestia dentro del aula, pues al final, bueno, quedan ahí un poco relegados como el niño que, bueno, no quiere hacer nada, aunque como no molesta, pues nada, sigue pasando de curso a trancas y barrancas, pero a duras penas, ¿no? Y como le solemos decir aquí a la familia en consulta, se pasa de curso a muy alto coste, porque es verdad que normalmente estos chicos que llegan a una secundaria sin un diagnóstico, en este caso un perfil de TDAH, es verdad que cuando hablas con las familias tienen un trabajazo detrás de, como ya hemos explicado, de saber cuáles son los deberes, cuáles son las fechas de exámenes, de ponerse a estudiar tarde sí, tarde también con ellos en casa, con lo cual es importante detectar estas dificultades, ¿no? Y sobre todo de manera temprana, porque aparte de tener un buen desarrollo académico, esto también les va a servir tanto a nivel personal como socioemocional, ¿no? De hecho, a nivel personal, una detención temprana, como podéis ver en la diapositiva, permite un mejor autoconocimiento y un desarrollo de habilidades adaptativas que les permiten ir poco a poco generando estas herramientas y estrategias, ¿no? Para ir solventando todas estas dificultades que estamos hablando. Después, a nivel académico, parece un poco más obvio, ¿no? Mejora el rendimiento a nivel escolar y aparte reduce de forma significativa el fracaso escolar. Que si no lo sabéis, estamos un poco a la cabeza de ese fracaso escolar en nuestro país, sobre todo por esta falta de detección temprana. Y finalmente, y no por ello menos importante, también nos ayuda o ayuda fundamentalmente a estos chicos a nivel socioemocional, ¿no? Porque mejora fundamentalmente esa autoestima que muchos de ellos cuando llegan aquí a consulta la tienen prácticamente por el
suelo, no por el subsuelo, ¿vale? Entonces es muy difícil mejorar todos estos aspectos porque normalmente tienen la idea de que haga lo que haga, no voy a poder seguir adelante y al final pues un poco abandonan todo esto, ¿no? Con lo cual, como digo, al final hay muchos síntomas que nos alertan de esta sintomatología y es necesaria esa detección temprana. Ya mi compañera Noelia os explicará un poco más en profundidad todo esto. Bueno, una vez finalizada la ponencia de nuestra compañera Carla, vamos con Noelia Gilibert, también neuropsicóloga del centro, y como bien ha adelantado Carla, va a ser un poco complementaria a lo que nos acaba de explicar nuestra compi Carla. En este caso, Noelia nos va a hablar sobre las señales de alerta para pedir una valoración neuropsicológica. Disculpadme que tengo la chuletilla para no decir lo que no es. Así que nada, doy paso a Noelia. Bueno, yo soy Noelia Gilibert, formo parte del equipo de neuropsicología, aunque muchos ya me conocéis porque veo en el chat bastantes nombres conocidos. Entonces, bueno, aunque es la primera vez en concreto que voy a hablar del proceso un poco de la valoración neuropsicológica, la verdad es que a muchos ya os he ido explicando en consulta. A ver, la idea hoy es revisar un poco una de las preguntas que son más habituales en las familias, tanto si ya han hecho en alguna ocasión un proceso previo de evaluación o diagnóstico, como si es la primera vez. Es decir, ¿en qué momento debemos pedir una evaluación neuropsicológica? Es la pregunta estrella. Porque en muchos casos empezamos a detectar ciertas señales en el desarrollo de los niños que no tenemos claro si es una señal de alarma, si no, si forma parte del propio desarrollo o incluso en chicos que ya están evaluados y diagnosticados. En muchísimos casos en las revisiones con las familias se acaba poniendo sobre la mesa si es necesario reevaluar o en qué momento sería conveniente volver a pasar todo el proceso de prueba, ¿vale? Entonces, os voy a hablar un poco sobre este proceso general. ¿Cuál es la idea? Voy a tratar de explicaros lo más rápido posible en un minuto en qué consiste una valoración neuropsicológica. ¿Por qué os pongo una valoración neuro qué? Porque es muy común que hagamos una cita de información con las familias o una pequeña consulta al inicio de consultas profesionales generales sin que sea una valoración. Y en el momento que sale el concepto de valoración neuropsicológica, todos ponemos una cara un poco raro de qué es esto y qué vamos a hacer y qué le vaya a hacer a mi hijo. Entonces, al final una valoración neuropsicológica, aunque la palabra es como muy amplia, así muy grande, es hacer una radiografía del funcionamiento del cerebro. Pero en este caso no vamos a examinar la estructura del cerebro, que es lo que hacemos habitualmente pues, con resonancias y con TAC. Lo que vamos a hacer es una radiografía de las habilidades y destrezas de los niños. ¿Por qué es importante este proceso? ¿Vale? Porque al final el valorar cada uno de esos indicadores de desarrollo nos va a permitir saber si todo ese proceso evoluciona con normalidad. ¿Qué hacemos en esa evaluación? Hacemos distintos juegos, actividades y pruebas que es de la forma en que nosotros solemos explicarlo, pero realmente la palabra que utilizamos a nivel científico es la aplicación de test estandarizados. No es más que son pruebas bastante simples, bastante sencillas, hasta a la edad del niño, que nos van a permitir valorar cómo funciona su atención, cómo funciona su memoria, cuáles son las habilidades espaciales y cuál es su funcionamiento ejecutivo. Ya Carla os acaba de hablar hace un momento de cuáles son los indicadores de posibles dificultades de atención. Claro, en este caso vemos que yo os estoy hablando de pasar ciertas pruebas para ver todos esos indicadores a nivel cognitivo, pero ¿qué es lo que realmente queremos ver dentro de ese proceso de pruebas? Si lo traducimos todo esto tan chino, ¿no? Que yo he hablado de valoración cognitiva, pruebas estandarizadas, nivel de desarrollo, lo que queremos ver es cómo aprende el niño, cómo se concentra, cómo regula sus emociones, cómo resuelve problemas y cómo interactúan con los demás. Porque en muchos casos hay montones de indicadores que tienden a pasar bastante desapercibidos. ¿Este proceso es importante? Sí, porque es la forma que tenemos de saber si su rendimiento corresponde a su edad. Este es uno de los indicadores principales de las pruebas estandarizadas. Y además el detectar pues, posibles situaciones que puedan pasar desapercibidos, porque ocurre algo bastante muy curioso en el campo de neurodesarrollo en el área de la neuropsicología. En muchas ocasiones en la etapa de primaria infantil empezamos a detectar, ¿no? como familia ciertos indicadores
que nos hacen sospechar que igual todos los procesos no marchan del todo bien, ¿no? Se le resiste mucho la identificación de las letras, no aprende los colores, la seña me dice que está continuamente disperso en clase, no participa en la asamblea. Pequeños indicadores que, bueno, que nos van mostrando posibles dificultades en el desarrollo, pero siempre ocurre lo mismo. Bueno, será cuestión del desarrollo. Vamos a dejar que madure, esperaremos que se resuelva de una forma normal. ¿Qué ocurre? Que eso lo hacemos en el desarrollo, pero si de repente detectamos que un niño no ve bien, porque en la pizarra de clase encoge los ojos, o cuando está trabajando con un documento se le acerca mucho al ojo, no pensamos, bueno, igual no ve bien, vamos a esperar que se resuelva. No se nos pasaría por la cabeza en ningún momento que haya una patología de origen visual que uno diga, bueno, vamos a esperar un poquito con el tiempo que se resuelva. ¿Por qué lo hacemos con el neurodesarrollo? Pues probablemente porque en muchos casos nos falta información especializada, nos faltan claves que nos ayuden a identificar esos indicadores. Entonces, ¿qué nos permite hacer ese proceso de evaluación neuropsicológica? Valorar si la evolución del niño está ajustada a su edad o si hay algún tipo de dificultad, aunque sea pequeña, que se pueda abordar y valorar. Evidentemente, sabemos que vosotros como padres al final sois los especialistas en el desarrollo del niño, porque sabéis qué cosas se le dan bien, cuáles se le dan mal, cuáles son sus puntos fuertes, cómo suelen reaccionar. De hecho, en muchas ocasiones, cuando se intenta un poco poner sobre la mesa que pueda ocurrir algo en el desarrollo, la conducta o la gestión de las emociones de los niños, en muchos casos las familias nos dicen, no, es que yo sé perfectamente si mi hijo va bien o no. Sabemos que esa información cualitativa, que es pues la valoración a ojo, ¿no? El uso del odímetro, sabemos que en muchos casos es bastante eficaz, pero en el caso del neurodesarrollo, la valoración cualitativa o la observación subjetiva no es suficiente. Es fundamental pasar pruebas complementarias. Igual que si nos damos un golpe en la pierna y se nos pone morada, tenemos la sospecha de que nos hemos partido un hueso, pero necesitamos una radiografía para comprobarlo. Pues en el caso del desarrollo es igual. Entonces, necesitamos pruebas y valoraciones expertas que nos permitan orientar si verdaderamente existe algo a nivel de desarrollo. ¿Qué indicadores van a ser los relevantes? Pues en el caso de el desarrollo que pueda estar asociado a indicadores clínicos, vamos a tener que estar muy atentos a este tipo de elementos, ¿no? Si hay una distracción constante, si la cantidad de esfuerzo que invierte el niño a nivel académico no corresponde con los resultados, si hay retraso en el habla, si hay dificultad en la gestión de emociones y sobre todo el punto más importante es que puede aparecer un desfase en la adquisición de hitos de desarrollo, es decir, que los hitos elementales como hablar, andar, se empiezan a desarrollar de una forma muy tardía. Por otro lado, fundamental, especialmente con las familias que suelen acudir a consulta, ¿en qué momento es necesario hacer una reevaluación en un niño que ya está diagnosticado? Como revisiones periódicas, si las estrategias o las formas de abordaje, ya sea farmacológica o no farmacológica, no están dando resultados, o si vemos que hay un cambio muy significativo en el rendimiento del niño, incluso un evento médico que puede afectar al funcionamiento inicial. Y no se nos puede olvidar que no siempre utilizamos la valoración neuropsicológica cuando hay un problema por defecto de una habilidad o porque haya dificultades. También en muchos casos es muy recomendable cuando el rendimiento del niño está por encima de la media. Aprende muy rápido, hay perfeccionismo, en vocabulario amplio, porque aunque la alta capacidad de fuera parece maravillosa, en muchas ocasiones puede generar problemas importantes de regulación emocional y de conducta. Entonces, para finalizar, súper importante que lo tengáis claro como familias, que siempre que tengáis dudas si está ocurriendo algo en el desarrollo, la mejor opción es preguntar. ¿Y cómo lo hacemos aquí? Pues a través de una valoración neuropsicológica. Espero que, aunque haya ido muy rápido, os haya servido un poco para orientar sobre todo cuáles son las señales de alarma y cuál es el proceso que hacemos, y os dejo con mi compañero y si surge alguna duda, pues ahora en la ronda de preguntitas la podré resolver. ¿Ok? Gracias, Noelia. A continuación, bueno, creo que la charla de Noelia ha sido muy aclaratoria porque me consta que es una pregunta muy repetida cada día en consulta, así que os recomiendo que si necesitáis volver a verla cuando llegue la grabación, lo hagáis. Y ahora pasamos a Manu Bejarano, que es otro de nuestros neuropsicólogos del equipo. Que Manu es la primera vez que participa en este tipo de talleres y me alegro mucho que se haya animado. Nos va a hablar sobre ansiedad y adaptación escolar y qué hacer cuando cuesta arrancar, que también es una cuestión importante. Vamos a añadir a Manu, si esto me deja.
Hola Manu, Muy buenas, Cris, ¿qué tal? te dejo por aquí. Estupendo. Pues nada, buenas tardes y bueno, presentarme, yo soy Manuel Bejarano, soy psicólogo general sanitario, también neuropsicólogo en INAP y bueno, voy a hablaros sobre en este poco tiempo que tenemos sobre ansiedad y adaptación escolar para daros algunas cuantas de clave cómo poder abordar bueno, este tipo de problemas que están asiduos cuando sobre todo en la primera fase de cuando empezamos la etapa escolar, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que, como pongo aquí, hay veces que no simplemente cuesta aprender, sino que lo que cuesta es arrancar y muchas veces por esa misma ansiedad, ¿no? Que suele aparecer muchas veces como una síntoma que nosotros identificamos como malo, ¿no? Cansancio, resistencia o miedo. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que la ansiedad, aunque pueda parecer negativa, tiene una función muy positiva y muy funcional, que es que realmente nos activa y nos prepara para poder llegar a desarrollar lo que tenemos que hacer, ¿no? Una tarea, algo que realmente nos preocupa, algo que realmente es importante. ¿Cuál es el problema? Es cuando esta alarma, si asociamos la ansiedad como esa alarma, se queda encendida durante mucho tiempo e incluso se enciende cuando realmente nos corresponde, porque el problema realmente, bueno, pues no es tan importante como para tener esa sensación, pero sí se vive y se percibe de esa forma en la que la alarma se queda encendida y se vuelve pues disfuncional, ¿no? Realmente, lo que es importante aquí también saber y entender es que realmente la ansiedad es una emoción y súper útil, es como el miedo, y sin ella, pues, evidentemente nos costaría bastante sobrevivir, porque al final es una respuesta natural del cerebro que nos ayuda es a prepararnos para una posible amenaza, para un posible peligro. El problema también es que es lo que nosotros vemos peligro, que no, o que vemos una amenaza. Eso lo que hace es que nos active y nos pongamos en marcha para poder prepararnos para algo que realmente consideramos que puede ser un problema o algo que realmente podemos encontrar una dificultad. Esa activación nos ayuda. ¿Cuál es el problema? Cuando esta activación se mantiene durante mucho tiempo. Y eso tiene un efecto en nuestros hijos que al final lo que hace es impedir, pues, algo que se exige continuamente, que es en la fase de aprendizaje, sobre todo la parte de concentración. Aquí vemos dos partes que están involucradas, el corte prefrontal en esta parte de la razón, del control, de la planificación, toda la función ejecutiva, y la amígdala como ese síntoma, ese punto, ese núcleo donde cuando se enciende, bueno, pues tenemos esa fase de alerta o de alarma que nos está diciendo que algo malo va a pasar y que tenemos que estar preparados. ¿Qué es lo que ocurre en el cerebro? Que cuanto más se active la alarma, esa amígdala, pues evidentemente va a tener una sensación de peligro con toda la sintomatología que muchas veces pues nosotros identificamos. Si está mucho tiempo activada, si está en periodos donde no corresponde esa alarma puesta, que es lo que ocurre, que la corteza prefrontal, que es la que regula nuestro comportamiento, es la que hace de monitor y de ordenador de todas las funciones cognitivas, pues evidentemente disminuye. Entonces, ante un modo supervivencia, que es lo que no nos ocurre cuando esa alarma está, pues evidentemente no podemos hacer cosas como concentrarnos, planificarnos o todas las funciones ejecutivas, que es la que se desarrollan con el lóbulo prefrontal, que es la que hace que podamos regular nuestro comportamiento, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en la adaptación escolar? En la adaptación escolar, sobre todo lo que ocurre es una fase de bastante incertidumbre, y la incertidumbre es muy amiga de la ansiedad. Las nuevas rutinas y exigencias que va a tener el nuevo curso o la nueva etapa. Si va a haber cambios de profesor o incluso compañeros nuevos que no estaban el año pasado o compañeros nuevos. El hecho de muchas veces el no saber si se va a rendir lo suficiente o incluso cómo yo voy a encajar con los compañeros, si voy a poder estar con alguien en el recreo, si me van a elegir a mí para los juegos de educación física. Y sí que es verdad que la ansiedad muchas veces se identifica como ese nerviosismo o esa inquietud por dentro, pero la ansiedad tenemos que tener en cuenta que es muy lista y que se disfraza de muchas formas y no simplemente muchas veces como un nerviosismo o llanto, sino que puede ser a través de un enfado, la apatía o el cansancio constante, incluso el desinterés o la procrastinación, que está muy ligada a la ansiedad, y también las quejas físicas que nos encontramos, ¿no? Es que me duele la cabeza o me duele la barriga, todo una manifestación que puede ser real y que también se manifieste en un periodo de estrés o donde hay más exigencia por parte del contexto.
todo esto puede también significar que está dentro de la ansiedad. Todo ello, ¿qué es lo que al final se puede llegar a estar traduciendo? Si hay evidentemente algo que lo pueda llegar a explicar, pues el hecho de que no me siento preparado para poder afrontar eso. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Si mucha de la sintomatología que en un principio no puede parecer estar asociada a la ansiedad, si realmente lo está y realmente lo que te estás pidiendo es ayuda para poder hacer frente a ese problema. Tenemos que entender que cuando nuestros hijos y en nosotros mismos, porque me gustaría hablar en general, ya que lo que nosotros sintamos también se lo vamos a transmitir y al final también nuestra ansiedad repercute mucho en cómo nosotros vemos las cosas y cómo ellos también aprenden a gestionar las emociones, es que el cuerpo al final no miente. Al final nosotros detectamos una alarma y no tenemos que desvalorizar o disminuir la importancia de cómo entienden las personas la amenaza. Muchas veces aquí lo importante y una de las cosas claves es validar y no forzar. Eso quiere decir que tenemos que observar bien los comportamientos y ver si eso puede estar explicándose por situaciones que con una falta de recursos ante un problema que pueda llegar a estar percibiendo. Y aquí lo importante es validar. No podemos despreciar o quitarle importancia cuando las personas sienten, porque tampoco son responsables. Además que nos aleja de ella y al final no hacemos una ayuda. Aquí os pongo yo un ejemplo como ante muchos de los problemas que se encuentran niños y adolescentes, como al principio dices, veo que te cuesta, que estás nervioso, aquí ya estamos viendo, apreciando que hay una emoción, la estoy identificando y después digo, es normal, ¿por qué? Porque es normal, la sientes tú, la siento yo y la sentimos todos y eso hace que lo que esté sintiendo también se tenga más sensación de control. Después, el paso que viene es no intentar solucionar el problema, sino intentar acompañar y ver que, aunque que vamos a estar a su lado y que vamos a ir poco a poco en el proceso para ver el repertorio de respuestas que pueden dar salida a esa preocupación, amenaza que nosotros estamos entendiendo. Un enemigo también de la incertidumbre y por tanto de la ansiedad es la rutina. Es muy importante que en ciertos periodos, sobre todo cuando venimos del verano y es la primera adaptación escolar, que empecemos con las rutinas. Tanto los padres como los niños tienen que habituarse otra vez a un contexto donde tenemos que reubicarnos. Las cosas van cambiando y tenemos que reubicarnos de otra forma. Y es muy importante que nosotros creemos rutina donde sepamos qué va a pasar y sepamos qué va a ocurrir en la medida de lo posible. Bueno, al final en sesión sí que vemos que al final muchas circunstancias cambian y varían, ¿no? Pero bueno, en la medida de lo posible siempre intentar predecir y prevenir qué es lo que viene para reducir esa ansiedad, ¿no? Cuando sabemos lo que va a pasar, el cerebro se calma, tiene más sensación de control y a mayor control, pues, más capacidad y menos ansiedad. Tenemos que tener en cuenta también el periodo en el que estamos y que las exigencias con respecto a las notas, con respecto a los comportamientos que están marcados en un proceso de adaptación y por lo tanto tenemos que priorizar el hecho de que la adaptación de tanto de niños como de nosotros a las nuevas circunstancias, intentando mover las expectativas en función del momento en el que nos encontremos. Cosas que también podemos desarrollar con ellos para nosotros mismos y para ellos, ¿no? Para nuestros hijos. Por ejemplo, enseñar estrategias de autorregulación. Algo que es muy útil porque calma el sistema nervioso. Parece una tontería, pero no lo es. Y cuando se hace de forma sistemática, tiene un gran impacto en nosotros, sobre todo para, uno, identificar la emoción y dos, tener una estrategia con la que poder regularme, ¿no? Por ejemplo, con la respiración, inhalamos durante 4 segundos y exhalamos durante 6 segundos. Esto, si nosotros cuando vamos en el coche ponemos música, nos dedicamos a dedicarle un tiempo a esto, a ver cómo nos sentimos, qué podemos hacer para poder regularnos, pues al final va teniendo un impacto en el día a día que va reduciendo pues, esos niveles de ansiedad y nos hace mucho más funcionales. Importantísimo las pausas entre las tareas, que sabemos que entre las actividades extraescolares, las actividades que tienen en el cole, al final, y el cole, bueno, pues al final es bastante estresante todo lo que es el día a día, pero sí que es verdad que tenemos que segmentar en ventanas temporales el tiempo de trabajo, pero también pequeños descansos que a través, por ejemplo, del movimiento del cuerpo, de la expresión, también ayude a regular toda esa parte en la que el niño puede estar más
estresado o más ansioso, teniendo en cuenta que se está en un momento de bastante adaptación. Y aquí, que es lo más importante, es que tanto los padres como los niños aprendan, uno, a identificar emociones y dos, a expresarlas. Muchas veces no le damos la suficiente importancia a la identificación y expresión de las emociones, simplemente las sentimos y actuamos en base a ello, lo que nos vuelve pues bastante limitado, tanto en cuanto no estamos hablando en un diálogo, en un lenguaje que realmente es mucho más funcional cuando lo identificamos y lo sabemos expresar, ¿no? Como lo que estaba comentando, o sea, nombrar, expresar, identificar, hace que calme el sistema nervioso. Nosotros los padres también tenemos que crear, dentro de esa rutina que estamos hablando, de un momento en la que nosotros también nos veamos y nos sintamos, nos expresemos cómo nos sentimos y cómo eso nos afecta, ¿no? Y el hecho de también pedir ayuda, compartirlo y poder sentirnos incluidos dentro de una dinámica en la que hay la capacidad y la posibilidad de poder desarrollarnos emocionalmente, pues va a ser mucho más positivo para que el niño también aprenda a hacerlo. ¿Cómo podemos ayudar nosotros como familia? Lo primero es, siempre sobre todo con las mamás y los papás, lo que intentan, como es lógico, es que su hijo no sufra, ¿no? Pero muchas veces intentar sobreproteger o controlar o intentar evitar todas las situaciones, ¿no? Tenía una mamá que intentaba controlar hasta quién iba sentado en el autobús, a los juegos que jugaba, o con quién se juntaba en el recreo, en fin, controlar muchísimas cosas para tener ella el control para poder transmitírselo. Y no tenemos que hacer realmente eso, sino estar presente guiando, pero sin invadir ni controlar. Muchas veces a ellos les pregunta qué tener el cole y te van a decir, y eso lo encontraréis, bien, vale, no sé, ¿qué es lo que ocurre? No tenemos que hacer esas preguntas directas, tenemos que intentar crear preguntas abiertas donde el niño a lo mejor empieza hablando de fútbol, pero termina hablando de sus emociones. Y ahí es donde nosotros la colocamos, la identificamos y expresamos cómo nosotros también la sentimos y qué es lo que podemos hacer para poder sentirnos mejor. No es controlarla, acotarla y eliminarla para que no se vea, sino aprender a gestionarla, porque cuando vosotros no estéis, al final eso va a ocurrir durante toda la vida. Mientras antes no aprenda a controlar y gestionar esa tolerancia y la frustración y ese estrés, pues evidentemente va a ser mucho más funcional, ¿no? Esto es muy importante, el hecho de cuidar nuestra karma. Nosotros muchas veces transmitimos y somos el modelo con el que ellos reproducen. Y yo me lo encuentro muchas veces en sesión como identifican incluso el problema de sus hijos de una forma más llamativa o de una forma más alarmante porque ellos mismos están teniendo problemas. Aparte de ser madres y padres, pues son otras muchas cosas, tienen otras muchas miles de preocupaciones. Y eso también evidentemente influye en todo lo que es la gestión y el control de las emociones sobre el núcleo familiar, porque lo que es importante es que nosotros seamos el modelo en la que podamos aprender cómo gestionarlo para poder transmitirlo. Tenemos que entender entonces que la ansiedad es útil y que la ansiedad no es un enemigo en la que tenemos que evitarlo. Lo que tenemos que saber que es una señal que nos ayuda a saber que nuestro cuerpo se está alarmando, qué es lo que podemos hacer y qué estrategia y capacidad de respuesta o número de respuesta puede dar salida a ese problema. Aquí no se trata de intentar controlar o empujar, sino de acompañar para que esa persona, ya sea un adolescente, un niño o incluso nuestra pareja o algún familiar, pueda gestionar el proceso contigo, acompañándolo y sintiéndose de que, bueno, vas a estar ahí, vas a estar dándole tu perspectiva, a tu ayuda y va a ser una forma en la que pueda llegar a tramitar y a gestionar esa emoción, esa preocupación, ¿no? Aquí lo importante, sobre todo, las veces, porque no la encontré una vez, sino muchas veces, que cuesta arrancar, que os encontréis con limitaciones, con problemas, porque hay millones de escenarios catastróficos que os pasan por la mente y el cuerpo se intenta preparar para todo eso, que al final nosotros como padres tenemos que intentar que la calma nos impone, no, estate tranquilo, estate, que no va a pasar nada, o lo controlo yo todo, no, al final se transmite y que nosotros va a ser fundamental que estemos bien y que estemos en paz para que ellos puedan también llegar a conseguirlo, porque no tenemos que conseguir que lo sientan, sino que enseñarles el camino para cómo llegar a poder sentirlo el máximo tiempo posible. Y todo, eso ha sido todo. Disculpa porque ha sido bastante en poco tiempo, pero bueno, he intentado transmitirlo lo más importante, sobre todo lo que veo en sesión. Bueno, pues ahora vamos con una charla un poquito más práctica con Candela Escudero,
psicóloga de nuestro centro, que ya la habéis visto en otros talleres también, y ella nos va a hablar sobre cómo jugar para aprender en casa. A ver, hola Candela. Hola, ¿me veis y me escucháis bien? Y todo perfecto. Os pido perdón de antemano un poco por la voz. Pues nada, como Cris ya me ha presentado divinamente, vamos a darle caña al tema. Jugar para aprender, recursos prácticos para casa. A modo de introducción, me gustaría señalar el cómo potenciar el desarrollo a través del juego. Pues al final, hoy en día, el juego se ha convertido en una herramienta muy potente a la hora de estimular, ya sea las habilidades cognitivas, emocionales, sociales. ¿Y por qué el juego se ha convertido en esta herramienta tan potente? Pues bueno, al final cuando estamos jugando no solamente nos estamos divirtiendo, sino que también estamos entrenando nuestro cerebro. Y el juego es la forma favorita del cerebro para aprender. ¿Por qué? Porque cuando estamos jugando el cerebro aprende mucho mejor porque está más motivado. Además, también está activando todas las funciones cognitivas, como por ejemplo la atención, la memoria, la función ejecutiva, donde ahí entraría, por ejemplo, la inhibición, la toma de decisiones, la planificación. Y también permite alcanzar las habilidades sin presión. Por tanto, estamos mejorando el rendimiento y está reduciendo el estrés. Vale. A continuación voy a mencionar muy a grosso modo los beneficios del juego, que voy a mencionar concretamente 5. Y en primer lugar, desarrollar las habilidades socioemocionales, pues bueno, al final cuando estamos jugando se están experimentando distintas emociones que sirven de entreno para la vida diaria. Además, el juego también permite poner en práctica el reconocimiento de los intereses de los demás, la empatía, la resolución de conflictos, etc. Favorecer el desarrollo cognitivo. Al jugar pensamos, razonamos, tomamos decisiones, prestamos atención, en fin, al final estamos poniendo en marcha todas las funciones cognitivas. Cuando jugamos ayudamos a nuestro cerebro a estructurar su pensamiento y a consolidar todas las representaciones mentales. En tercer lugar, estamos estimulando las habilidades motrices. Aquí el juego está favoreciendo el desarrollo de las habilidades motoras, principalmente la gruesa y fina. En las gruesas entrarían todas esas actividades que suponen, pues, por ejemplo, saltar, correr, trepar. Y en la motricidad fina, pues todas aquellas que implican pues, recortar, dibujar, el movimiento de pinza, etc. Para estimular también el lenguaje, otro de los beneficios del juego. ¿Por qué? Porque cuando estamos jugando y el jugar es un medio para favorecer la comunicación, ya sea de tipo verbal como no verbal. Y potencia también la creatividad, pues el jugar abre las puertas a imaginarnos situaciones, crear mundos de fantasía, explorar, buscar alternativas, en fin, todas esas habilidades que se convierten necesarias para la vida diaria. Ahora sí, nos vamos a meter un poco más de fondo en lo que consiste la charla, que son los recursos prácticos para casa. Yo lo he dividido concretamente en 3 bloques. Voy a hablar para un rango de edad de menos de 6 años, para más de 6 años y adolescentes. En primer lugar, para los que son de menos de 6 años, vamos a hablar de actividades sensoriales, pues por ejemplo, la creación de cajas sensoriales, ya sea con arroz, lentejas, gelatina, arena, etcétera. Masas sensoriales que podemos crear en casa, pues por ejemplo con una masa casera, plastilina, el smile, etcétera. Juegos con esponja, o sea, con agua y espuma, de verter, traspasar, apretar esponja, etcétera. Pinturas con dedos o pinceles grandes, y también otra de las ideas podría ser realizar recetas de cocina en familia. Por otro lado, las actividades cognitivas, pues rompecabezas simples o por colores y figuras, juegos de mesa para trabajar las habilidades cognitivas, con un recurso puede ser, por ejemplo, el juego del lince, la clasificación de objetos por tamaño, color o forma, como puede ser, por ejemplo, aquí en la primera imagen, que lo tenemos dividido objetos en función de su color, y la lectura de cuentos con preguntas muy, muy sencillas. También las actividades motoras, que podemos hacer unos circuitos caseros con obstáculos simples, pues por ejemplo con cojines, túneles de tela, por ejemplo con las sábanas, rampas, etc. También saltar sobre líneas o dibujos pues, con cintas adhesivas que vamos poniendo en el suelo. Jugar con pelota, pues ya sea lanzándola, atrapando, rodando, etc.
enhebrar botones grandes, como por ejemplo con lana, y usar pinzas pues, para transferir objetos de un lugar a otro. En cuanto a las actividades musicales y rítmicas, podemos hablar de canciones con gestos, tocar instrumentos simples como pueden ser las maracas, el tambor, el xilófono. También podemos jugar a un juego de bailar, pero que tengan que seguir instrucciones, como por ejemplo pueden ser, está sonando la canción y cuando se escuche la instrucción salta, pues hay que saltar, o hay que girar, o tenemos que estarnos quietos cuando pare la canción. Evidentemente, es importante adaptar todas estas instrucciones al nivel de comprensión de cada niño. Actividades de juego simbólico y social, pues aquí podríamos em, practicar con juegos de roles, como por ejemplo ir a un supermercado, juegos de las cocinitas o ir al médico, etc. Esta parte es muy importante y muy fundamental en este rango de edad. Usar muñecos para representar emociones y situaciones que al final podemos llevar y pueden ser de entreno para luego practicarlas en la vida diaria. Y lo mismo pues con teatros de marionetas, pues con situaciones evidentemente reales y sociales. Es importante, como vengo comentando, que hay que adaptarlo siempre en función a la persona con la que estemos jugando y siempre bajo supervisión en el caso de que sea necesario. En cuanto al rango de edad de más de 6 años, sí que me gustaría destacar que evidentemente algunas de las que he mencionado para el rango de menos de 6 años las podemos también poner en práctica en este rango de edad, pero para no repetirme, voy a hablar de las actividades cognitivas, que aquí sería más juegos tipo juegos de mesa, donde volveríamos a trabajar también todas las funciones cognitivas, evidentemente dependiendo del tipo de juego que seleccionemos, pero bueno, voy a mencionar, por ejemplo, el Memory, el doble, el Jungle Ski, el Uno, el taco gato cabra queso pizza. Esos son juegos que al final aquí nosotros en consulta utilizamos mucho para trabajar todas estas funciones cognitivas. Y también la lectura de cuentos, pues con preguntas, pues a lo mejor aquí ya un poco más, con más nivel de dificultad. También es importante que en este rango de edad trabajemos los momentos de calma y relajación, como venía Manu comentando con todo el tema de la ansiedad que está ya presente en todos los rangos de edad, pues aquí es un buen momento para trabajar y enseñar a autorregularnos, pues, por ejemplo, con ejercicios de relajación o leyendo un cuento antes de dormir o cuando vayamos a descansar, etcétera. Y en la adolescencia, te vuelvo a repetir, podemos utilizar muchos de los recursos que ya he comentado anteriormente. Aquí sí que podríamos dejar un poco más a ese papel de proyectos personales, ahora que está también muy de moda el tema de los podcasts y vídeos, pues es un buen recurso para que ellos mismos pongan en práctica pues todos sus gustos y vayan creando sus propios proyectos personales. También pueden guiarse por esa parte de las recetas, etcétera. Y juegos más estratégicos, pues a lo mejor que requieren pues un poco más de nivel de estrategia en los juegos de mesa, como pueden ser el Catán o el Carcassonne. A modo resumen, sobre todo para vosotros que lo tengáis en cuenta de cara a padres e hijos, es importante que juguemos sin corregir constantemente y que dejemos espacio pues para el error, que no se convierta al final el jugar en algo rutinario en el sentido del juego y me equivoco, pues no. Alternar juegos guiados, por ejemplo, juegos que tenéis que seguir normas más claras y con juegos libres. Y dar capacidad de elección a los niños / adolescentes a hacerlos partícipes, pues les apetece jugar a este juego, sabemos que estamos trabajando ciertas habilidades cognitivas, pues vamos a dejar que elijan ellos. Y ajustándonos siempre al nivel de dificultad que requiera, pues depende de la edad, un nivel de dificultad y si es necesario, pues supervisar. Para terminar, sí que me gustaría leeros pues nada, que todos los niños necesitan la libertad y el tiempo para jugar y que jugar no es un lujo, sino que es una necesidad, que muchas veces con todo el tema de la rutina se nos olvida que es muy importante jugar. Y hasta aquí mi presentación. Es verdad que la he hecho muy rápido, pero para ajustarme un poco al tiempo. Gracias, Candela.
Ha estado estupendo. Nada. Genial. Bueno, pues vamos a por la última ponencia, en este caso es de Eli Medrano, también se estrena en este ciclo de talleres INAM, y en este caso ella es pedagoga terapéutica, que también me gusta que esté por aquí porque así vemos otro rol y otro punto de vista diferente de estos temas. Ella nos va a compartir cómo crear rutinas de estudio sin tener que batallar demasiado en casa. Bienvenida, Eli. Hola, ¿qué tal? Te dejo por aquí. Muchas gracias. Bueno, como venimos viendo, las rutinas son algo esencial en el día a día de nuestros niños. Entonces, voy a intentar daros unas pautas así breves, muy concretas. Evidentemente, esto se tiene que personalizar, ¿no? Con cada niño en cada caso, pero bueno, a modo así genérico, creo que os puede servir, ¿vale? A ver. Vamos a algo práctico, rápido. Vamos a hablar vamos a poner un ejemplo y a partir de ahí voy explicando cositas, ¿vale? En este caso vamos a hablar de un niño que tiene 8 años y lo que nos encontramos todas las tardes. No puedo hacer los deberes, mi hijo no se pone a hacer los deberes, es imposible, me cuesta la vida. Además me consta que alguien lo ha preguntado en el chat, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tengo que insistir? ¿Qué hago? ¿Qué hago si es que no quiere ponerse a hacer los deberes? Pues bien, vamos a intentar establecer una rutina, no desde el punto de vista de voy a obligarlo a hacerlo, no. Vamos a ordenar su tiempo, vamos a aportarle esa seguridad que necesita y vamos a fomentar la autonomía, ¿no? Vale. Pauta número 1. La rutina, como el compañero ha dicho, tiene que ser predecible, ¿no? Vamos a anticiparnos a todas las tardes. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Esto no va ligado, en principio, a una hora concreta. Es decir, meriendo a las 4, hago los deberes a las 5 y juego No. Me refiero al orden en sí. Sé que después de la merienda tengo que hacer los deberes, después de los deberes voy a jugar un ratito, luego me ducho y luego ceno, ¿vale? Esto es importante, a medida que vaya pasando el tiempo, si podemos ir concretando un poquito más, afinando y poniéndole hora, ¿no? A todo esto. Pero en principio bastaría con que supieran qué es lo que viene después de lo que estoy haciendo actualmente. En este caso, por ejemplo, en el caso de Marco, él marcaba cada cosa que iba haciendo con una pegatina. Y decía, bueno, pues ya he merendado, vale, pues lo marco, ¿qué me toca ahora? Entonces nos vamos anticipando y de lo que venimos hablando todas estas charlas anteriores, reducimos esa ansiedad, ¿no? De qué tengo que hacer ahora. No, ya tienes ahí unas pautas marcadas para cada tarde, ¿vale? Y bueno, vamos a intentar evitar esas discusiones que tenemos todas las tardes, ¿no? Siguiente, pauta número 2, ritual de inicio y preparación del entorno. Esto es muy importante, porque luego nos encontramos con el niño que se sienta en la mesa y dice, ay, tengo pipí, y se levanta. Ay, tengo agua, y se levanta otra vez. Vamos a preparar el entorno, la mesa de trabajo, y es muy importante quitar del medio todos los distractores que haya. Perdón. Que el niño está todo el día con el cacharrito este tiqui, 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 lo quito de la mesa. Muy importante, antes de, ¿vale? Que necesito beber agua, le dejo una botellita de agua preparada encima de la mesa. No es que yo se la tenga que dejar, esto lo tenemos que ir haciendo juntos, ¿vale? Esto es un trabajo en el que es cooperativo, ¿vale? ¿Qué significa esto de ritual de inicio? Pues mira, por ejemplo, Marco en este caso empezó a asociar encender la luz del escritorio, una lamparita, con empezar a hacer los deberes, ¿vale? Y preparar todo el material para hacer los deberes. Cambiamos venga, empieza ya, ponte ya, tienes que hacerlo ya voy a encender la luz, voy cogiendo el material, ¿vale? Algo más práctico que una orden, que al final sirve de poco y sirve para montar la pelea. Número 3, vamos a dividir y anticipar. ¿Esto qué significa? Hemos estado hablando antes de los descansos, de reducir esa ansiedad y de tal. Vale, pues aquí lo metemos. Esto va adaptado, hay que adaptarlo de manera individual a cada niño, ¿vale? Aquí os he puesto un ejemplo de 15, 5 y 15. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a este niño en concreto, a Marco, le venía bien estar trabajando 15 minutos, descansar 5 y volver a trabajar otros 15. ¿Qué pasa con esos 5 minutos de descanso? Muy importante, nada de pantalla. Bueno, ya de por sí
las pantallas no deberían estar muy presentes, pero en esos 5 minutos de descanso tenemos que evitar, ¿no?, que la mente se nos vaya a otra cosa, y que perdamos completamente la concentración. ¿Cómo podemos establecer que el niño sea el que vaya controlando este tiempo poquito a poco? Le ponemos un reloj visual, que él vaya controlando el tiempo, o incluso hay aplicaciones como esta, por ejemplo, que os he puesto ahí en pantalla, timer, que va controlando el tiempo y va avisando cuándo tiene que parar y cuándo volverá a empezar. Mira, acorde a la pregunta de Patricia, creo que era, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tengo que estar encima? Vale, vamos a hablar ahora de la pauta 4, que es el acompañamiento. Esto tiene que ser de manera progresiva, ¿vale? En la primera semana lo ideal sería que fuese presente. Es decir, yo me siento al lado del niño y voy a evitar a toda costa corregir todo el tiempo lo que hace. No, yo miro a ver qué hace. De vez en cuando me quedo sentadita así a su lado y de vez en cuando le pregunto, ¿necesitas algo? Más bien, o le refuerzo con, oye, te veo bien concentrado. Algo así, ¿no? Pero para que él vaya notando que estamos cerca, que estamos con él y que no está solo ante la situación de hacer los deberes, ¿vale? Semana 2, esto lo vamos a mantener durante una semana, ya os digo, esto es un poco genérico y rápido y muy, ¿vale? Semana 2, hacemos salidas breves. ¿Qué quiere decir esto? Pues que empiezo con lo mismo, hago mi rutina, me siento, tal, y de vez en cuando pues digo, venga, voy a salir un momentito, ahora vengo. Y echo 5 minutos fuera de la habitación, luego vuelvo, ¿vale? Una salida es muy breve. Lo vamos a prolongar también durante otra semana, esto de las salidas breves. Y por último, fíjate, fijaros en el caso de Marco, él mismo ya avisaba a su madre y a su padre cuando había terminado ese tramo de trabajo, ¿vale? Para que vayáis viendo más o menos que esto funciona. La idea es ir retirando el acompañamiento, ¿no? Poquito a poco vamos dejándolo que vayan ellos desarrollando esa autonomía que tanto pedimos. Pauta número 5, reforzar el esfuerzo. Vamos súper rápido. Vale, ¿cómo hago esto? Eli, es que yo no puedo estar comprando el regalo cada vez que haga algo bien. No hay una recompensa material como tal, sino lo que voy a recompensar es su esfuerzo. En este caso, Marco, por ejemplo, elegía la cena de un día concreto o, por ejemplo, elegía la película que iban a ver ese fin de semana, ¿vale? No es tanto un premio como tal material, sino voy a reconocer que lo has hecho bien, que te has esforzado. Y ya no es tanto que lo haya hecho bien, sino el esfuerzo que le ha puesto a hacer la tarea, a intentar mantenerse sentado, a hacer, ¿vale? Y muy importante, mira, fíjate qué frase, hoy empezaste más rápido, que parece algo tan simple y lo que refuerza eso. Cada día te sale mejor. Vamos a cambiar si no lo hace, o no hay tele. Vamos a intentar evitar ese tipo de frases venga, que cuando termine vamos a elegir juntos qué hacemos en tu descanso, ¿vale? Todo más en positivo que negativo, ¿vale? Y por último, vamos a hablar de involucrar al niño. ¿Qué significa esto? Es que a mi hijo no le gustan las matemáticas y le encanta lengua. Vale, pues que elija él el orden de hacer la tarea. ¿Él quiere hacer primero matemáticas por quitárselo rápido porque no le gusta? Vale, ¿que lo quiere hacer al final? Entonces, de esta manera estamos involucrando a que él vaya haciendo esa rutina por sí mismo, ¿no? Que vaya organizando su tiempo. No es tan importante el hecho de que lo haga todo bien, de que apruebe, de que haga su tarea perfecta, como el de que organice su tiempo, ¿vale? Podemos utilizar agendas visuales, ¿vale? Esto es importante. Es que mi hijo lleva la agenda en la mochila, la lleva al colegio y la trae de vuelta. Muy típico, ¿no? Vamos a fomentar, vamos a descubrirle que esa agenda es útil, que se puede utilizar para algo. Vamos a intentar usar esa agenda cada día para apuntar pues lo que tengo que hacer mañana, incluso cosas como tengo el cumpleaños de tal amigo, ¿no? Y no parece que la agenda sea tan seria solo para deberes, solo para tareas, ¿vale? Y le vamos dando un uso más diario y bueno, que le vaya viendo la utilidad de verdad que tiene la agenda.
Visual, bueno, podemos poner un calendario en la pared, vamos poniendo, tachando días, marcando qué tengo que hacer cada día, ¿vale? Y esto todo lo tiene que hacer él. Nosotros acompañamos, ¿vale? Es muy importante. Es que a él le sale muy mal o él es muy lento, ¿no? Lo típico. Se lo hago yo porque si no es que tardamos, nos pegamos aquí hasta las 10 de la noche. Es el precio que hay que pagar, pero lo tiene que hacer él. No podemos hacerlo nosotros, ¿vale? Y creo que, vale, por último, bueno, me gustaría comentaros que en este caso práctico del que venimos hablando, Marco, con él no funcionaron los castigos. No valían esos discursos de que es por tu bien, tienes que hacerlo, esta tarea la tienes que hacer porque es para ti, no es para mí. Ese tipo de discursos no funcionaban. El tienes que hacerlo porque sí, no funcionó. Lo que sí de verdad funcionó con este niño fue una buena estructura, crear una buena rutina, anticiparnos a las tareas que tiene que hacer cada día y un acompañamiento tranquilo, ¿vale? Estas rutinas no se imponen, hay que enseñarlas poco a poco con una buena estructura, metodología y afecto, ¿vale? Y así conseguiremos esa autonomía que venimos buscando desde el principio. Y creo que ya. Estupendo, Eli, gracias. Estupendo. Pues nos quedamos con todos esos consejos. Si alguien quiere añadir alguna cosita más. Todo listo, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias tanto a vosotros, compañeros, como a toda la gente que se ha inscrito, que van casi 500 inscritos. Es un placer siempre estar con todos vosotros y vamos a hacer el spoiler porque hay que hacerlo y que nos sigáis en YouTube, en Facebook, en Instagram, en todos lados, que aparte del neuropediatra, tenemos también el del centro, INAM-neuro. Tenéis un montón de información en la web, en neuropediatra.es y también suscribiros a nuestra newsletter, que todas las semanas vais a tener los contenidos muy a mano. Así que nada, compis, muchas gracias y que descanséis ya después de este. Bueno, adiós. Bueno, dime, ¿qué te ha parecido la entrevista y este episodio? Apasionante, ¿verdad? Pues si, como te decía en el episodio inaugural, te emociona y te hace vibrar la posibilidad de convertirte en referente en tu área dentro del sector del neurodesarrollo, ya sea como padre, como educador, como sanitario o como terapeuta, para liderar este movimiento y ayudar a tu hijo, a tu alumno o a tu paciente en su proceso de educación, crianza y desarrollo, estás más que invitado a este ilusionante camino. Únete a nuestra comunidad y difunde nuestro mensaje. Hazlo llegar tan lejos y a tanta gente como puedas. Padres, amigos, compañeros, grupos de WhatsApp, redes sociales, te lo agradecerán, te lo garantizo. Y si quieres profundizar en alguno de los puntos que tratamos en este podcast o necesitas ayuda para la evaluación, el diagnóstico, la terapia o el tratamiento, ya sea presencial o online, de problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales, autoestima, y también para situaciones específicas como el TDAH, la dislexia, las altas capacidades, el retraso madurativo, el autismo, las PES, la epilepsia, la migraña o los trastornos del sueño, ponte ahora mismo en contacto con nosotros en elneuropediatra.es, donde además también encontrarás cientos de artículos de gran claridad, de gran información y de gran relevancia sobre estos temas y, algo aún más importante, guías de orientación para familiares de apoyo en el camino de estos procesos. Y además, me tienes en YouTube, en Facebook, en Twitter o X, como se llama ahora, Instagram, LinkedIn y hasta TikTok. Y por si fuera poco, estamos también en nuestro canal de difusión que acabamos de abrir y que estamos desarrollando y que desarrollaremos a lo largo de esta temporada en WhatsApp. ¿Qué más se puede pedir? Pues no te preocupes, porque evidentemente no vas a tener problemas para encontrarnos. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.